Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Teoría e Historia de la Arquitectura hasta el siglo XIV. Tema: Arquitectura medieval primitiva. Libro: Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado, Leland Roth. La propiedad más llamativa de los edificios carolingios y románicos es su combinación de envoltura maciza y manifiesta verticalidad. Así, la iglesia románica es simultáneamente fortaleza y puerta hacia el cielo, y las dos tipologías principales del periodo, la iglesia y el castillo, están profundamente relacionadas. Christian Norbert Schulz, 1975. Cuando el Imperio Romano dejó de funcionar administrativamente, dejó también de existir un gobierno central que encargase edificios. La construcción de edificios públicos quedó prácticamente paralizada durante el siglo V después de Cristo y no volvió a adquirir visos de normalidad hasta alrededor del año 800 con la aparición de Carlomagno. Aunque esta arquitectura llamada carolingia tuviese la pretensión consciente de parecerse a los modelos romanos, lo cierto es que resultaba bastante tosca por comparación con las innumerables ruinas romanas esparcidas por aquí y allá, por el territorio del viejo imperio. Por decirlo de otra forma, había mucho tiempo que se había olvidado qué aspecto debía tener un capitel corintio. Durante los siglos de inestabilidad que siguieron a la caída del Imperio Romano, las divisiones internas y las invasiones foráneas interrumpían constantemente el ritmo normal de la vida civil. No es raro que las formas de los edificios civiles y religiosos deviniesen más y más pesadas y más acordes también con su nuevo destino de refugio defensivo contra las incertidumbres de la vida diaria y como puerta hacia una vida mejor en el más allá. La Iglesia occidental pudo sobrevivir a la desintegración del Imperio Romano gracias a que supo adoptar la estructura jerárquica de la burocracia de Roma. El obispo de Roma asumió el título imperial de sumo pontífice o sacerdote principal, afirmando gradualmente su primacía, no solo sobre los demás obispos, sino incluso sobre los reyes. Más adelante, Carlomagno sacaría una ventaja crucial de la bendición papal, creando un nuevo imperio en la Europa occidental. Entre tanto, la autoridad política internacional central había desaparecido y la compleja red romana de instituciones y servicios públicos colapsó definitivamente. Las calzadas se deterioraban sin remedio y los acueductos se rompían, vertiendo el agua sobre las tierras bajas de los alrededores de Roma, que volvieron a su antigua condición de pantanosas. La Edad Media, como llamarían más adelante los humanistas renacentistas, a los largos siglos comprendidos entre la civilización ilustrada de la antigüedad y su propia época, se acostumbra a dividir en tres periodos: la Baja Edad Media, del 450 al 900, la Alta Edad Media, del 900 al 1200, y la Edad Media Tardía, del 1200 a 1450. El primero incluye el fin del Imperio Romano, y la subsiguiente era oscurantista, comprendida entre el 500 y el 800, que termina con la subida de Carlomagno y el Imperio Franco en el siglo IX. El periodo siguiente, la Edad Media, se caracteriza por el desarrollo de un sistema feudal más estable, la reanudación paulatina de los viajes y el comercio a través de Europa, coincidentes con la primera de las 8 cruzadas contra los musulmanes en Oriente, y la revitalización de la edificación a gran escala, especialmente de iglesias. A pesar de estos procesos positivos, la Alta Edad Media fue pródiga en violentas invasiones procedentes del norte y del oeste. El periodo final, el de la Edad Media Tardía, que será objeto de estudio más adelante, es testigo de la aparición de las ciudades y del desarrollo de la grácil arquitectura gótica en edificios religiosos, educativos y privados, pero también sufre la devastación producida por la peste negra bubónica y la agitación política de la Guerra de los 100 años. El Renacimiento carolingio. La noción de Edad Media, originada en el siglo XV entre los humanistas italianos para designar el periodo de tiempo que mediaba entre las pasadas glorias de Grecia y Roma y su propiedad ilustrada, acarreó en los primeros tiempos de su difusión un matiz peyorativo que la relegó al ínfimo lugar en la escala de intereses de los historiadores y literatos renacentistas. No obstante, hoy sabemos que los 10 siglos que siguieron a la muerte de Constantino no son el páramo que los escritores renacentistas nos hicieron ver. Durante esos largos años hubo intentos recurrentes de recuperar algo de la perfección alcanzada por los romanos, de tal manera que cabe hablar de una serie de resurgimientos de la erudición clásica, acompañados de esfuerzos por reunir partes de lo que había sido el Imperio Romano. El primero de ellos fue el notable Renacimiento carolingio del siglo IX, iniciado por Carlomagno, con el restablecimiento de los centros de enseñanza en su reino franco, que incluía lo que hoy es Francia y parte de Alemania, adentrándose también hacia la Italia central. Carlomagno confiaba sinceramente en rescatar algo del espíritu y los logros intelectuales de la antigua Roma antes de que desaparecieran del todo.
Aunque leía y escribía en latín con dificultad, puso en marcha programas intensivos al objeto de reavivar las artes y las letras clásicas, fundando escuelas y fomentando la organización de grupos eruditos y amanuenses para copiar los manuscritos de la antigüedad. En este sentido, se creó una escuela palatina para formar servidores del Estado, laicos y clérigos. En la copia de las obras de la civilización clásica, los amanuenses desarrollaron una forma de caligrafía clara y redonda que más adelante en el siglo XV sería rescatada por los impresores del Renacimiento. Estas letras, añadidas a las letras latinas de caja alta, mayúsculas, han pasado a constituir la base de nuestras actuales letras de caja baja, minúsculas, en la letra conocida como redonda, redondilla o romanilla. Carlomagno y su corte viajaban de una residencia real a otra en la zona del norte de Francia, Bélgica y noreste de Alemania. De ahí que no hubiese una sola capital imperial. En la ciudad de Aquisgrán, la política de revivificación de la arquitectura romana tuvo su fruto más notable en la capilla palatina del emperador Carlomagno, un edificio en piedra labrada de planta octogonal con cúpula y galería, como los modelos orientales y claramente inspirado en la iglesia bizantina imperial de San Vital en Rávena. No hay que olvidar que la forma constructiva de la cúpula casi se había perdido en el momento de la construcción de esta capilla, que fue proyectada por el maestro Othon de Metz y construida entre 795 y el 805. Empujados por el avance de los moros, los visigodos acabaron reagrupándose en pequeños reinos, como el de Asturias en los confines más septentrionales de la península ibérica. Un magnífico ejemplo de su arquitectura de pequeñas iglesias lo constituye la de Santa María de Naranco, construida en el año 848 junto a la ciudad de Oviedo, a unos 27 kilómetros de la costa cantábrica. El edificio debió servir como palacio al rey Ramiro I y es un compacto bloque rectangular de piedra cubierto por un tejado a dos aguas. La bóveda de cañón descansa estructuralmente sobre arcos fajones que descargan sobre los muros aligerados y reforzados con el concurso de arquerías ciegas. Los extremos de su única nave son sendos miradores con arcuaciones peraltadas. Partiendo de sus reductos norteños, como el reino de Asturias y los de León y Navarra, los cristianos fueron reconquistando paulatinamente las tierras que les habían sido arrebatadas por los moros. Para el 115 la reconquista ya se había extendido a todo el corazón de la península. El reino de Castilla, el cual en 1230 se fusionaría definitivamente con el de León. Fruto de la presión de los cristianos, las fronteras del califato de Córdoba fueron desplazadas gradualmente hacia el sur. Toledo, en el mismo corazón de la península, fue reconquistada en 1085. En cuanto al reino de Portugal, fundado por Alfonso I en 1139, adquirió sus límites actuales a raíz de la expulsión de los moros, para ir ampliando sus dominios a ultramar durante la dinastía de la Casa Avís entre 1385 y 1580. La arquitectura doméstica y los castillos medievales. Durante el imperio franco de Carlomagno se establecieron las bases del sistema feudal y la vida solariega rural que caracterizarían al resto de la Edad Media. El sistema de fidelidad a un gobierno central remoto y a un solo gobernante que había prevalecido durante el imperio romano se sustituye ahora por el de vasallaje. Un sistema piramidal de contratos personales directos sólidamente jerarquizado, en el que un hombre libre o vasallo se ponía al servicio de otro más poderoso, rey o señor, que le protegía a cambio de la prestación de determinados servicios. El vasallo podía a su vez tener otros vasallos. Los campesinos ofrecían la producción o parte de ella de las tierras a su señor o al vasallo situado inmediatamente por encima de ellos en la escala y así sucesivamente, hasta llegar al último vasallo. Las ciudades se replegaron en sí mismas, dado que la producción se había desplazado hacia los señoríos y villas fortificadas del campo. Esos señores o feudos a su vez se convirtieron en el foco de pequeñas aldeas rurales. Cesó la acuñación de monedas propia de la economía urbana monetaria, siendo sustituida por una economía agraria basada en el trueque. Además de la casa solariega de estructura de madera, la otra tipología importante en la construcción residencial fue la casa-torre, que con el tiempo derivaría en el castillo tal y como lo entendemos hoy. Este adoptó en un principio la forma de un montículo natural o artificial, que con el tiempo se rodearía de un patio exterior cercado o amurallado. Esta tipología de montículo y recinto cercado comenzó a desarrollarse hacia el 750 durante el reinado de Carlomagno. Sobre el montículo se erigía una torre de madera que servía de refugio y resistencia del señor local. Con el tiempo y vinculado a la base del montículo, se construiría un patio cercado o palenque, es decir, un recinto con almacenes, graneros, casas y otros edificios. Todos ellos de madera, protegido por una empalizada externa de madera. A veces la muralla o empalizada se protegía adicionalmente por medio de un foso perimetral, que en ocasiones se rellenaba de agua. Aunque subsistan los restos de muchos de estos montículos, las estructuras de madera, como es lógico,
han desaparecido hace muchos años. Hacia el año 1000, las torres de madera de esos primitivos castillos, en aras de una mayor seguridad, empezaron a ser sustituidos por torres de piedra construidas en ocasiones directamente sobre suelo llano y no sobre un montículo. La torre solía tener base cuadrada, aunque haya muchos ejemplos de forma cilíndrica o poligonal, y constaba de 4 o más pisos destinados a almacenamiento de provisiones y a vivienda. La Torre Blanca, en el centro de la Torre de Londres, fue construida entre el 1047 y 1097 y es un buen ejemplo muy bien conservado de este tipo de edificaciones. Similar a esta, aunque de época posterior, es la Torre del Castillo de Dover, construida por Enrique II en la década de 1180. A medida que la mejora de las condiciones económicas fue permitiendo realizar construcciones más elaboradas, el recinto cercado adyacente a la torre también se rodeó de una muralla de piedra, y con el tiempo la torre acabó reconstruyéndose enteramente en el interior del recinto fortificado, convirtiéndose en la torre del homenaje. El resultado de todas estas transformaciones es el castillo amurallado típico del siglo XII. Las murallas exteriores se interrumpen con torres adosadas, separadas regularmente a intervalos determinados, por el alcance de tiro de las ballestas que aseguran el flanqueo y los ángulos de tiro para defender las cortinas y evitar que los asaltantes puedan escalarlas. La torre de Enrique II, en el castillo de Dover, está rodeado de 2 murallas concéntricas, lo que da como resultado un palenque o patio exterior y otro interior. Análogamente, la Torre Blanca, a la sazón situada a las afueras de Londres, primero estuvo rodeada por una sola muralla de piedra y más tarde por una segunda, construida poco después. Alrededor de la muralla exterior solía construirse un foso, a veces lleno de agua, especialmente si el castillo estaba asentado en un alto o cercano a un manantial de agua. En el recinto interior, junto a la puerta principal, solía haber una barbacana, que era una fortificación aislada que obligaba a los atacantes a exponer su flanco derecho, no protegido por el escudo, a las flechas de los arqueros que disparaban desde lo alto de la muralla. Muchas de las innovaciones introducidas en los castillos europeos se inspiraron en las murallas que rodeaban Constantinopla, que los cruzados tuvieron ocasión de admirar en las escalas que las diversas expediciones guerreras hicieron en esta ciudad, camino de Tierra Santa, y también en las fortificaciones musulmanas. La primera cruzada, de 1095 a 1099, fue también la más afortunada en el aspecto militar, ya que se conquistaron diversos territorios en Palestina y Siria. Durante la segunda cruzada, de 1147 a 1149, se fortificaron los territorios orientales conquistados en la anterior. En estas construcciones, los albañiles europeos ya adoptaron las mejoras vistas en las fortificaciones musulmanas, incorporándolas posteriormente a los castillos europeos a su retorno a tierra cristiana. Un buen ejemplo de ello es el Château Bellart, hoy en ruinas, construido entre 1196 y 1198 por Ricardo I, en un farallón calcáreo situado en posición dominante sobre el río Sena, en Normandía. Sus 3 patios amurallados de formas irregulares, separados por fosos, rodeaban completamente la colina. Su fama de inexpugnable deriva de que resistió un asedio de un año entero, hasta que sus defensas pudieron ser traspasadas, horadando túneles por debajo de las murallas. Un castillo de este tipo, cuya claridad de forma y funcionalidad le han convertido en el símbolo de todos ellos, es el castillo de Harlech, construido en 1283 a 1290 en la costa oeste de Gales, sobre un promontorio que domina el mar de Irlanda. Se trata de uno de los innumerables castillos construidos por Eduardo I en su conquista de Gales. Fue proyectado por James of St. George, quien también tenía a su cargo la construcción de los demás castillos reales en Gales. De hecho, entre 1277 y 1300 llegó a realizar 4 obras importantes al mismo tiempo, con un número de obreros en cada una de ellas que estuvo comprendido en todo momento entre 1300 y 1500. Con su planta trapezoidal adaptada al macizo rocoso sobre el que está construido, el castillo de Harlech tiene unas imponentes torres cilíndricas en sus 4 esquinas y una puerta de entrada flanqueada por 2 torres gemelas. Su interior está organizado de la siguiente forma: el granero está adosado a la muralla meridional, la cocina está situada en la esquina sureste, las dependencias principales están adosadas a la muralla de poniente y la capilla lo está a la muralla norte. Sin embargo, estos tipos de castillo pasarían a estar obsoletos en el plazo de un siglo, ya que la extensión del uso de la pólvora los convertía en el blanco ideal para las piezas de artillería. A pesar de todo, el tipo básico de castillo, un bloque macizo rectangular o un recinto amurallado, reforzado por torres en los ángulos o con una prominente puerta, torre central, siguió siendo el modelo ideal de construcción residencial durante todo el Renacimiento y hasta bien avanzado el Barroco, especialmente en Francia. Monasterios medievales.
Aparte de las construcciones militares y las instalaciones residenciales vinculadas a ellas, la mayor parte de la actividad constructora durante la Alta Edad Media estuvo relacionada con los edificios religiosos. El florecimiento de las comunidades monásticas requirió la construcción de nuevos edificios. Aunque ciertas comunidades monásticas surgieron espontáneamente, la mayoría adoptó la regla de San Benito de Nursia y basó el proyecto de sus monasterios en el de Monte Cassino, fundada por San Benito en Italia Central el año 529. Puede decirse que esos monasterios proporcionaron al occidente europeo una influencia estabilizadora análoga a la ejercida por la burocracia gubernamental central en tiempos del Imperio Romano. A los monasterios llegaban hombres y mujeres para ponerse al servicio de Dios. La actividad diaria de los monjes sujetos a los votos de obediencia, pobreza y castidad se repartía entre la serie de rezos estipulada por la regla, el estudio y copia de manuscritos y los trabajos manuales. Gradualmente, los monasterios devinieron en los depositarios de los textos paganos y sagrados de la antigüedad, llegaron a ser lugares de refugio contra la inseguridad del mundo exterior y también receptarios de las donaciones en tierras y edificios procedentes de los señores locales, en busca de la absolución de sus pecados o de garantizarse la consecución del cielo en la otra vida. De esta forma, los monasterios se fueron convirtiendo paulatinamente en los centros políticos, culturales y agrícolas de las regiones que quedaban bajo su influencia. San Martín del Canigó. El monasterio de San Martín del Canigó es muy ilustrativo del tipo de aislamiento al que aspiraban los monjes. Emplazado en lo alto de un empinado macizo rocoso de la ladera norte del Canigó, en el Pirineo oriental francés, no lejos de Prades, únicamente tiene acceso después de una ardua caminata de 45 minutos de duración. Se trata de un monasterio pequeño cuya planta irregular obedece en buena medida a la necesidad de adaptación a su complicado emplazamiento. Fue construido entre el 1001 y el 1026 bajo la dirección de un monje Eslúa, quien se convirtió después en su primer abad. Fue fundado por el conde de la Cerdaña, Wilfrido II, quien en el 1035 abandonaría a su familia para recluirse en el monasterio hasta su muerte. El monasterio tiene dos iglesias, una sobre otra. La iglesia superior tiene 3 estrechas naves cubiertas con bóvedas de cañón, sostenidas sobre arcos y columnas. La nave central, por ejemplo, tiene unas medidas que escasamente llegan a los 3 por 12 metros. La iglesia está tenuemente iluminada por las ventanas situadas en los extremos de la bóveda, un ejemplo manifiesto del problema que presentaba la apertura de huecos en las bóvedas de cañón y de su consiguiente repercusión en el nivel de iluminación interior. Monasterio de Saint-Gall. Carlomagno, carente de una organización administrativa de gran alcance como la que tuvieron los romanos, se apoyó en la extensa red de monasterios benedictinos para gobernar su territorio y proporcionar una influencia estabilizadora a sus dominios. Ello explica la importancia que tuvo la reunión de abades de monasterios celebrada en el 814, poco antes de su muerte. Como resumen de lo que allí se discutió, el abad Aito del monasterio de Reichenau, de la frontera suizo-alemana, preparó un plano diagramático sobre cómo debería ser el monasterio ideal, enviándolo seguidamente a su amigo Gosberto, abad del monasterio suizo de Saint-Gall, perteneciente a la provincia carolingia de Alemania, ya que Gosberto no había podido asistir a la reunión. El dibujo constituye un notable documento por ser el plano más antiguo de estas características que se conserva de la Edad Media. El documento, compuesto de varias hojas de pergamino unidas entre sí, formando un rectángulo de 112 por 77 centímetros, es un plano detallado del esquema del monasterio ideal. El edificio principal lo constituye una gran iglesia llena de altares para uso de 77 monjes, orientada de oeste a este, es decir, hacia Tierra Santa y el Levante. La iglesia está adosada al lado norte de un patio cuadrado rodeado de un claustro porticado para facilitar la circulación en caso de mal tiempo. Además de por la iglesia en su cara norte, el claustro está rodeado por las siguientes dependencias, en el sentido de las manecillas del reloj. Al este, un dormitorio para los monjes dispuesto de tal manera que puedan pasar fácilmente a la iglesia para los rezos de maitines a las 4 de la madrugada. Junto al anterior, al sur del patio, el refectorio para las comidas y al oeste del patio, una bodega para guardar alimentos y bebidas, con despachos arriba. Alrededor de todo el núcleo central que se acaba de describir, se organizan los numerosos edificios de servicios para los religiosos y los visitantes, ya que durante la Edad Media los monasterios hacían las veces de posada para los escasos viajeros que había en la época. La entrada pública principal está en el extremo occidental de la iglesia. En el lado septentrional del conjunto se disponen los edificios del comedor y de dormitorios de los huéspedes, una escuela y la residencia del abad. A lo largo del lado oriental está la vivienda del médico, las salas de enfermería para monjes y novicios, separadas por un cuerpo central que contiene 2 capillas organizadas espalda con espalda,
Junto a la enfermería de novicios está el cementerio, que hacía las veces de huerto, y a continuación los jardines, que proporcionaban verduras a la cocina y plantas medicinales a la enfermería. Dispuestas a lo largo del sector meridional están las dependencias auxiliares de la cocina, el granero, el horno de pan, la destilería de cerveza, almacenes y una tonelería. Al oeste de todo este grupo de cuartos auxiliares de la cocina se organiza todo el conjunto de las dependencias relacionadas con la actividad granjera, establos para ovejas, cerdos, caballos, vacas, etc., además de los alojamientos de los trabajadores de la granja. Monasterio de Cluny. La plasmación de este organigrama ideal en un monasterio real queda perfectamente ilustrada en el ejemplo de Cluny. El monasterio de Cluny, situado en la Borgoña meridional, cerca del río Saona, fue fundado en el 910 por el duque Guillermo el Piadoso de Aquitania. Desde muy pronto la comunidad benedictina de Cluny empleó sus energías en restaurar la pureza litúrgica y la reforma de la Iglesia, defendiendo la autoridad papal sobre los sacerdotes y obispos, denunciando la práctica de mantener concubinas frecuentemente entre el clero de la época y atacando la simonía o venta de sacramentos o cargos eclesiásticos. Pronto se convirtió en el centro de un poderoso movimiento reformista que con el tiempo llegó a tener más de 1500 monasterios distribuidos por toda Europa, dedicados a la extensión de las reformas monásticas y eclesial. En el plazo de un siglo, las reformas propuestas por los reformistas cluniyanenses pasaron a ser abrazadas y promulgadas por el papado. Por esa razón, la abadía madre de Cluny llegó a ser considerada como la más importante de Occidente y su influencia tuvo ámbito internacional. También hay que decir que las donaciones de tierras que recibió colaboraron notablemente en su rápida expansión y prosperidad. La primera iglesia de Cluny se edificó entre el 915 y 927, pero fue sustituida en el 955 por otro edificio mayor. En esa época, 70 monjes vivían permanentemente en el monasterio, pero en el 1080, solo 40 años después de la terminación de la segunda iglesia, ya profesaban 200 monjes y se hacía preciso construir otro edificio. Entre el 1088 y 1130 se construyó el último y mayor de los tres conjuntos, Cluny III, bajo la dirección del abad Ho. Esta fase fue proyectada por Gunzo, un clérigo polifacético, ya que también era matemático y músico. Parte de los costes iniciales de esta última fase fue pagada por el rey y la reina de Castilla y León como ofrenda de agradecimiento por la reconquista cristiana de Toledo en el 1086. Lamentablemente, en el frenesí antirreligioso que siguió a la Revolución Francesa, la gran comunidad monástica de Cluny y su vasta iglesia quedaron casi totalmente destruidas. No obstante, gracias a las prolongadas investigaciones de Kenneth Conant, tenemos una perspectiva clara de Cluny, casi tan real como si el monasterio siguiera funcionando. También en este conjunto la iglesia estaba orientada de oeste a este. La puerta principal y el patio de acceso estaban situados en su fachada occidental. La iglesia tenía un gran pórtico con 2 torres en la fachada poniente y un nártex de 5 crujías y 3 naves. Pasado este comenzaba la iglesia propiamente dicha, compuesta de nave central, dobles naves laterales, doble crucero con absidiolas, girola y 5 capillas absidiales. El conjunto de la iglesia medía 187 metros de largo, desde las torres de poniente hasta las capillas radiales, un tamaño comparable al de las enormes basílicas constantinianas en Roma. Al sur de las torres occidentales había un cuerpo con un establo en planta baja y una hospedería para visitantes en la planta piso, y al sur del nártex había un patio rodeado de otras instalaciones para visitantes y hermanos legos. El claustro estaba situado al sur del edificio principal de la iglesia, rodeado de dependencias de almacenamiento y de la residencia del abad al oeste, el refectorio de los monjes y la cocina al sur, y otras capillas y la sala capitular al este. Al este de la iglesia y del claustro estaba dispuesto en ángulo un gran pabellón de la enfermería. Saint-Michel, gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial y cuidadosamente restaurada después, es una iglesia de planta basilical modificada, cuyo esquema básico es muy similar al de la planta de Saint-Gall. En efecto, siguiendo el ejemplo carolingio del periodo otoniano, la nave central se extiende entre 2 cruceros destacados, 2 transeptos de igual altura y de brazos con planta cuadrada flanqueando los 2 cruceros. Al este y al oeste cierran 2 coros de igual altura, con ábside que evidencian el cruce de los ejes longitudinal y transversal. El altar principal debió ubicarse en la gran capilla ábside. Una característica típica de la arquitectura románica alemana es el empleo del ábside no solo en el testero, sino en los pies de la nave mayor, siguiendo la tradición carolingia. El coro occidental presenta una cripta abovedada donde fue enterrado el obispo Bernard. Entre los ábsides oriental y los dobles transeptos sumaban hasta 25 altares, donde se exponían reliquias y donde los monjes decían la misa diaria. En Saint-Michel destacan también la ligereza de sus pies derechos, la alternancia de pilares y columnas, el empleo del capitel cúbico, rigurosamente germánico y derivado de las estructuras lignarias
y la bicromía, que será familiar en el arte alemán. Iglesias de peregrinación. Si bien la construcción de muchos edificios religiosos medievales se pagaba parcialmente por medio de diezmos recaudados a los campesinos y hombres libres, los 2 primeros siglos del nuevo milenio se caracterizaron también por la piedad, el fervor religioso y el repunte de las contribuciones para los edificios religiosos, en especial tras la puesta en práctica de la reforma clunianense. Las gentes de la Edad Media, fuesen mujeres de campesinos, clérigos, caballeros, princesas u obispos, estaban mucho más pendientes del más allá que las de los siglos siguientes. Para ellos la idea de una vida de condenación eterna en el infierno o de perpetua dicha en el cielo era demasiado real como para ser tomada a broma. En este orden de cosas, las esculturas que empezaban a embellecer las portadas de las iglesias románicas eran como una cristalización de sus aspiraciones y sus miedos. Tales esculturas, que formaban parte inseparable de su arquitectura, cumplían una práctica función instructiva para una población mayoritariamente analfabeta, entre la que incluso se contaban numerosos párrocos que a duras penas sabían leer lo suficiente como para poder celebrar la misa diaria. Santa María de Ripoll. Santa María, la iglesia del monasterio benedictino de Ripoll, en Cataluña, es similar a Saint-Michel en cuanto a solidez y disposición de volúmenes. Su construcción se inició en el año 1020 bajo los auspicios del abad Oliva y su congregación tuvo lugar en el 1032. A diferencia de las iglesias germánicas, a menudo caracterizadas por disponer de ábside y contraábside, la planta de las iglesias meridionales se aproxima más a la de la antigua Basílica de San Pedro de Roma y a otros modelos constantinianos. La de Ripoll tiene 70 metros de longitud, planta de 5 naves, la central de unos 8.4 metros de luz y un largo crucero en forma de T, que permite disponer 7 ábsides alineados. La iglesia de Ripoll fue excesiva e imperfectamente restaurada durante el siglo XIX. Gracias a la gran robustez de sus pilares, se pudo reconstruir la bóveda de cañón de la nave central. Sus paredes interiores de piedra rústica, aunque desnudas en la actualidad, estuvieron originalmente decoradas con frescos, y el suelo estaba revestido por un imaginativo taraseado con figuras de animales y monstruos marinos. Además de por su iglesia, una de las obras más grandiosas de la arquitectura románica primitiva, el monasterio destacaba por su biblioteca de 246 volúmenes, un número muy notable para la época, y por contener obras de historia, literatura y ciencias naturales. El alza del fervor religioso en los siglos X y XIII corrió paralelamente al del culto a las reliquias, por el cual se atribuían propiedades milagrosas a los huesos de los santos y mártires, fuese que esas reliquias, guardadas en artísticos y lujosos relicarios, tuvieran realmente los milagrosos efectos que se les atribuía, o fuese que la intensa fe de los creyentes operase milagros. Los efectos eran los mismos. Cuando por la mejora en las condiciones de seguridad aumentaron las posibilidades de viajar, muchos fieles adquirieron la práctica de visitar aquellas iglesias y lugares santos donde se decía se habían operado curaciones milagrosas. En muchas iglesias y monasterios que carecían de reliquias lo suficientemente poderosas, se recorrían enormes distancias para obtenerlas, en ocasiones llegando incluso a robarlas de otras iglesias y monasterios. Las iglesias francesas de los siglos X al XIII acostumbraban a estar dedicadas a los santos locales, por lo general galos que habían sido ejecutados durante las persecuciones de los romanos, convirtiéndose en protomártires de la fe. La peregrinación por sí misma era casi tan importante como la propia visita a las iglesias, pues los peregrinos desarrollaban un espíritu de compañerismo que hacía más soportable el largo y penoso viaje. En Francia, a lo largo de los siglos XI y XII, las iglesias y monasterios fundaron una verdadera red de paradas para los peregrinos que se dirigían a los Pirineos, ubicadas siempre en los puntos de confluencia donde las rutas de peregrinación convergían en una principal que conducía hasta la iglesia de Santiago el Mayor en Compostela. La iglesia de Saint-Foy formó parte originalmente de un monasterio de peregrinación, hoy desaparecido, aunque la iglesia se conserva en buenas condiciones. Milagrosamente, la iglesia salió intacta del furor antirreligioso de la Revolución Francesa, incluyendo sus valiosos relicarios, el más importante de los cuales es una estatuilla de oro que aloja en su interior los restos de Santa Fe, un mártir cristiana que, con solo 12 años, fue torturada hasta morir en el año 303. Aunque la santa no murió en Conques, sus restos fueron robados por un monje en el siglo IX y trasladados a Conques, donde han permanecido hasta hoy. La iglesia fue construida entre el 1040 y 1130 para albergar el relicario de oro y otras importantes piezas de orfebrería que constituyen su tesoro. Esta iglesia es considerada por los expertos como prototípica del género de iglesias de peregrinación. La planta de la iglesia presenta una nueva organización ya ideada en la iglesia de Saint-Martin de Tours, donde el interés creciente hacia las reliquias había planteado ciertos problemas al desarrollo normal de los servicios monásticos. Allí las circulaciones de los grupos de peregrinos entraban continuamente en conflicto con las de los monjes. La solución, ideada en Tours y ensayada con éxito en Conques, consistió en disponer 2 cáscaras espaciales, una dentro de la otra. Las
circulación de los peregrinos se realizaría por la externa a través de una serie continua de pasos que permitiera realizar la circunvalación completa de la iglesia y la visita a las capillas radiales que albergaban las reliquias, mientras que la cáscara interna, la basílica propiamente dicha, quedaba reservada para los monjes y el clero. Como las iglesias monásticas tenían que dar acomodo a muchos monjes congregados cerca del altar, lo que hasta entonces no había sido otra cosa que un simple ábside semicircular, ahora se convertía en un espacio más profundo llamado coro. En torno a él, y separado del mismo por la pantalla de columnas que sostiene la pared curva superior, aparece el deambulatorio. Esto es una ala o nave curva o poligonal que forma un pasillo alrededor del coro y de la que irradia la serie de capillas absidiales que contienen las reliquias. Este conjunto de partes que constituye el extremo oriental de las iglesias de este tipo y que incluye el coro, el deambulatorio y las capillas radiales, recibe el nombre de presbiterio. El transepto pasa ahora a ocupar una posición más cercana al centro de la iglesia y dispone también de dos naves laterales que se conectan con el deambulatorio alrededor del coro con las naves laterales tradicionales de la iglesia. Con esta nueva disposición los peregrinos podían pasar directamente desde la puerta occidental a las naves y dar la vuelta completa a la iglesia sin interferir en absoluto con los monjes congregados en el coro para la celebración de la misa. Todos los espacios interiores de Saint Foy de Conques están cubiertos con bóvedas de piedra, a diferencia de los de Saint Michel, que tienen techos planos sujetos a la estructura superior de cuchillos de madera. La nave central de Saint Foy está cubierta por una bóveda de cañón cuyo ápice se alza a 20.7 metros del suelo. La bóveda tiene unos 60 centímetros de espesor y está rigidizada mediante arcos transversales. Los considerables empujes laterales de la bóveda de la nave son absorbidos por medio de los arcos y bóvedas de las naves laterales, que a su vez los transmiten a los robustos contrafuertes de los muros exteriores. Las naves laterales de la iglesia tienen galerías superiores. Como resultado de esta disposición, la nave central carece de ventanas de linterna en su parte superior y las aberturas se han de disponer a lo largo de las naves laterales y de las galerías superiores, lo que redunda en que el nivel de iluminación general de la iglesia sea débil. La iglesia de Saint-Sernin de Toulouse, construida entre el 1077 y 1096, fue dedicada a San Saturnino, el primer obispo de Toulouse, martirizado en el siglo IV. La iglesia de Saint-Sernin también es más complicada espacialmente, ya que tiene 5 naves. No obstante, como en Conques, las naves laterales interiores presentan galerías superiores cubiertas con medias bóvedas de cañón, que colaboran a contrarrestar los grandes empujes laterales de la bóveda central, y también como en aquella, la iluminación natural es bastante tenue. La principal fuente de entrada de luz natural a la nave central es un gran rosetón construido posteriormente sobre la entrada occidental. Las plantas de las grandes iglesias de peregrinación son muy similares. Por ejemplo, la de Saint-Sernin es casi idéntica a la situada al término de la ruta de peregrinación Santiago de Compostela, con la salvedad de tener 5 naves en lugar de 3. Los comienzos de la construcción de la iglesia de Santiago se remontan al 1075, siendo obispo de Santiago Diego Peláez. En esta época se construyó buena parte de la cabecera, con su girola, tras un periodo de paralización. En el 1093 se reanudan los trabajos con mayores bríos, bajo los auspicios del obispo Diego Gelmírez. Entre el 1122 y 1128 finalizan las obras del templo, incluidas las torres. Para los cristianos españoles, la figura de Santiago tenía una gran relevancia, ya que según la tradición, gracias a su milagrosa aparición y concurso durante una batalla contra los moros, las fuerzas cristianas pudieron salir victoriosas de la refriega. De ahí que Santiago Matamoros, pues así se le llamó popularmente, se convirtiese en patrón de la Reconquista. Aunque las torres occidentales y la fachada sean de la época barroca, el resto de la iglesia es una réplica casi exacta de la de Toulouse, solo que con una crujía menos, tal vez debido al profundo desnivel del terreno en el extremo occidental. Como en Toulouse, la nave central se cubre con una pesada bóveda de cañón ciega de 20.7 metros de altura. De ahí que la iglesia sea oscura y atraiga al visitante hacia su extremo oriental, donde ahí sí las numerosas ventanas de las capillas, 2 en cada uno de los brazos del transepto, de 3 naves y 5 en torno al deambulatorio, proporcionan gran luminosidad. El problema de la iluminación interior de las iglesias impulsó a los arquitectos románicos a buscar nuevas soluciones. Tal vez no se tratase de una preocupación puramente física, sino se sentían atraídos hacia la luz como metáfora espiritual, anticipando en cierto modo el concepto del abad Surger, de lo que la luz filtrada a través de una vidriera de color es un símbolo de la luz divina. Sin embargo, a pesar de que los medios técnicos de que disponían los albañiles de la época eran limitados, se encontraron algunas soluciones interesantes. Uno de los hallazgos más innovadores aparece en el abovedamiento de la iglesia de Saint-Philibert de Tournus, situada en la región francesa de Borgoña, justo al norte de Cluny. La nave central, sostenida por altos pilares cilíndricos de fábrica de ladrillo, está abovedada con cañones transversales y está unida por arcos de medio punto a las naves laterales.
Sobre las macizas columnas de fábrica se asientan unos pilaretes adosados en los que se apoyan los arcos transversales que cruzan la nave central. Estos arcos son los que sostienen los cañones transversales de la nave central. Los cañones transversales que corren perpendicularmente al eje longitudinal de la nave contrarrestan mutuamente sus empujes, quedando únicamente sin contrapeso los esfuerzos laterales mínimos de los testeros de la nave. A pesar de que las ventanas de linterna de la nave central podían haber sido de mayores dimensiones, gracias a la solución constructiva empleada, el nivel de iluminación general de la iglesia de Saint Philibert es relativamente alto. Iglesias románicas en Italia. El estilo románico también se empleó en Italia. Sin embargo, aquí no son tan frecuentes las soluciones abovedadas, ni siquiera en conjuntos tan grandes como el magnífico complejo catedralicio de Pisa, cuya catedral se construyó entre el 1063 y 1272, a raíz de la decisiva batalla de Palermo, en la que las naves pisanas y genovesas derrotaron a las sarracenas de Cilicia. El conjunto de la catedral de Pisa, que fue construido con el grandioso botín traído de Palermo, presenta unas fachadas decoradas con franjas alternas de mármol blanco y oscuro. Frente a la catedral se construyeron el baptisterio, de planta circular y aislado del templo, según la costumbre italiana, y la famosa torre inclinada, debida al alemán Guillermo y al pisano Bonano, cuyo desplome, a causa de la blandura del subsuelo, data de los días mismos de su construcción. A pesar de curvar el eje del fuste de la torre para contrarrestar la inclinación, el desplome no ha cesado hasta que muy recientemente se construyó una nueva cimentación con una altura de 54.5 metros. El desplome de la torre es algo superior a los 3.95 metros. La pervivencia de la tradición clásica en Italia central queda perfectamente ilustrada en la pequeña iglesia abacial de San Miniato al Monte, construida en la falda de la colina a las afueras de Florencia. Esta iglesia, situada en posición dominante sobre la ciudad de Florencia, la principal rival comercial de Pisa, fue erigida entre el 1062 y 1200. Se trata de una iglesia de tipo basilical sin transepto. La cubierta de madera que cubre la nave principal y el coro descansa sobre muros revestidos con placas de mármol sostenidas por arcadas y columnas de un clasicismo corintio casi correcto. Aún más significativas son las incrustaciones de la fachada a base de paneles rectangulares de mármol y la arcada corintia hecha de numerosas incrustaciones de mármoles de colores. Esta fachada no se aleja demasiado de las geometrías clásicas de la arquitectura romana, lo cual explica perfectamente la razón de que el Renacimiento empezase en Florencia. Todavía más revolucionario es el uso de arcos de ojiva en las bóvedas, de tal manera que los puntos más altos de los centros de las bóvedas están aproximadamente a la misma altura que los bordes exteriores. No obstante, aquí aparezcan todos los elementos básicos necesarios para la bóveda de crucería gótica: nervios, arcos apuntados y contrafuertes laterales exteriores, arbotantes. Se sigue poniendo el acento en la masa del edificio como soporte de las cargas, y todas las partes activas de la estructura quedan expuestas a la vista. Una arquitectura del refugio. Para los europeos del mundo occidental del siglo V, la era subsiguiente a la caída del Imperio Romano debió parecerles algo así como el fin del mundo. La civilización romana se había evaporado y era como volver a empezar. En consecuencia, la arquitectura resultante de aquellos tiempos de incertidumbre había de ser capaz de resistir las periódicas luchas por el poder y también las violentas embestidas procedentes del norte y del este. La arquitectura del arco de medio punto de la Baja Edad Media, que hoy acostumbramos a llamar prerrománica y que se convertiría gradualmente en la arquitectura románica, no llegó a liberarse de esa solidez preñada de sentido defensivo. Las grandes naves abovedadas de Saint-Sernin y de la Catedral de Santiago de Compostela, similar a ella, demostrarían ulteriormente las limitaciones de la construcción románica. La arquitectura románica, basada en el puro poder de la masa para resistir y contrarrestar los tremendos empujes laterales de las gruesas bóvedas de cañón de su nave central, fue incapaz de abrir sus interiores a la luz, ni aún con las innovaciones introducidas en Durham. En la nueva fase que ahora iniciaba la arquitectura medieval, la presencia de la luz, el símbolo de la gracia divina, se convertiría en el símbolo preeminente. La iglesia debía llegar a ser transparente. En el mismo momento en que lo consiguiera, dejaría de ser románica para devenir en gótica.